Bueno, buenas noches, hermanos. Gusto saludarles. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Bueno, vaya conmigo a Jeremías capítulo 15, verso 16. Voy a leer dos versículos de donde voy a tomar el tema del mensaje de esta noche, del cual quiero que Dios me ha dado para compartir con ustedes, siguiendo con la serie Examinando Nuestro Corazón. Jeremías 15, 16. Dice así la escritura: fueron halladas tus palabras, dice el profeta, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora vaya conmigo, por favor, a Proverbios 17, versículo 22. Proverbios 17, verso 22. Dice la escritura ahí. Yo quiero que lo tengan para que usted lo lea conmigo. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Yo voy a hablarles esta noche, mis hermanos, de un corazón lleno de gozo. ¿Cuántos desean tener un corazón lleno de gozo? Bueno, de eso vamos a hablar en esta noche. Ambos pasajes que leímos, fíjense bien, nos hablan de un corazón lleno de gozo, un corazón de alegría, cada uno enseñándonos diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, en el primer versículo, en Jeremías 15, 16, nosotros podemos ver que el profeta Jeremías se encontraba enfrentando un desaliento en su vida a causa de que él había ido al pueblo a predicarles el mensaje de Dios, pero pareciera que su misión había fracasado porque el pueblo no le había escuchado. Y para entender ese desaliento que tenía el profeta Jeremías, déjeme ponerle esta ilustración para que usted comprenda por qué estaba en desaliento, en desánimo el profeta. Una de las realidades más duras que pudiera enfrentar un padre, mis hermanos, es el tener un hijo necio. No puede existir otro dolor más fuerte en el corazón de un padre que el de darse cuenta de que su propio hijo es un insensato, inflexible hacia Dios, que vive en la perversión de su mente y de su corazón, y que va a terminar en un hábito en el cual como persona no sabrá cómo buscar lo bueno. Así se encontraba el pueblo de Israel ante Dios como hijos de Dios, Dios como Padre, ¿verdad? Esta era la realidad de la condición del pueblo de Israel, que no habían escuchado las advertencias de Dios por el profeta Jeremías, no se habían vuelto a Dios, y por lo tanto el castigo, estaba por llegar. Y por esa razón el corazón de Jeremías se encontraba en un total desaliento. Fíjese nada más. Pero Dios, ¿qué hizo con este profeta? Le envió su palabra. ¿Qué hizo Dios? Le envió su palabra. Y fíjese, cuando el profeta escuchó estas palabras que Dios le envió, dice lo que leímos, que él la comió esta palabra. Y esta palabra lo alentó, le dio fuerzas, le dio gozo, le dio alegría en su corazón. ¿Qué hizo la palabra? Le trajo gozo, le trajo alegría en medio de su desaliento. Es posible que tú puedas estar pasando un desaliento como el profeta Jeremías. Es posible que le has hablado a tu familia y le has predicado el mensaje de Dios a tu familia y has visto cómo ellos tienen un corazón necio, son insensatos, no escuchan el mensaje de Dios, y te sientes desanimado, te sientes desalentado. Pero cuando viene la palabra de Dios a ti, te trae gozo, te trae alegría. ¿No es así? Eso hace la palabra de Dios. Este pasaje nos demuestra cómo nuestro Dios, mis hermanos, fíjense bien, Él desea que cada uno de nosotros, sus hijos, en nuestro corazón esté su gozo y su alegría, sin importar cuál sea la situación en que tú y yo nos encontremos. Este es el deseo de Dios, que tú y yo en nuestro corazón tengamos gozo. No importa qué problema estemos pasando,
o qué difícil esté la situación que estemos viviendo, lo que debemos aprender tú y yo es que por la palabra de Dios, si la comemos como lo hizo el profeta, si la devoramos como lo hizo el profeta, esta palabra nos va a traer gozo, esta palabra nos va a traer alegría, y sabremos que nuestro Dios está con nosotros, como cantábamos hace un momento, ¿no? Dios está con nosotros. Esto es lo que se refiere en el primer versículo. En el segundo versículo de Proverbios 17:22, donde dice: el corazón alegre constituye ¿qué? ¿Qué constituye? En otras versiones dice que el corazón alegre es medicina para el cuerpo. Medicina. Si algunos están tiesos, ¿verdad? Ahí los huesos se le están entiesando, deje a un lado la tristeza, coma la palabra de Dios, venga la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para su cuerpo, constituye un buen remedio, le traerá gozo, alegría. En este versículo se nos muestra claramente el rol tan importante que juegan nuestros sentimientos y nuestras actitudes con respecto a nuestra salud física y nuestro bienestar. Este versículo relaciona los fuertes lazos que existe entre la buena actitud y la salud. Es muy importante, mis hermanos. Este verso nos dice la gran bendición que vamos a tener tú y yo de vivir en el gozo del Señor, porque eso va a demostrar en nosotros que tenemos bienestar, salud. Amén. Porque esto produce. No tiene nada que ver lo que estoy hablando, escúcheme, lo que estoy hablando no tiene nada que ver con la risoterapia. ¿Ha oído hablar de eso? No tiene nada que ver con eso. Esto que estoy hablando tampoco tiene que ver con esos famosos conocidos ataques de la risa. No tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada. No tiene nada que ver. Esto es una actitud que es producida por el gozo real y genuino de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dios quiere entonces de ti y de mí cara sonrientes. A ver, ¿puedes voltear con tu hermano? Pero sonríele. No le des la cara de papaya apachurrada. Esa déjala allá afuera, ¿no? Dios quiere corazones alegres, llenos de gozo. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a conocer este gozo que debemos tener en primer lugar en nuestros corazones. Vamos a verlo, ¿qué le parece? Si usted y yo somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, vamos a ver por qué nuestro corazón debe estar lleno de gozo. Fíjese bien, el gozo que debemos tener como cristianos no es un logo, ni tampoco es un símbolo cristiano. Hola, hermanos. No, eso no es. Tampoco es un evento de un momento. Por ejemplo, no es una terapia, no es un gozo producido por un hombre, no es un gozo aparente como cuando te vas a tomar la foto. A ver, sonrían. A ver, todos sonrían, les voy a tomar una foto, sonrían. No, no es ese gozo. Ese no es el gozo que estamos hablando, no. Es un gozo y una alegría, mis hermanos, que debe de ser producido en nuestro corazón. ¿Quién lo produce? Dice la Escritura que este es fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor y luego, dígalo, gozo. A ver, no lo oigo. Luego, gozo. Ahora, permítame explicarles sobre este gozo que mucha gente desconoce y lo ve imposible en su vida. Mucha gente tiene un concepto pero muy equivocado y piensan que Dios es como alguien con el ceño fruncido, todo enojado, que no podemos acercarnos a Él, que si lo hacemos debemos hacerlo con mucho miedo. Hay muchos que piensan así de la imagen de Dios. Es verdad que Dios odia el pecado. ¿Cuántos saben que Dios odia el pecado? Es verdad que Dios tiene su ira y su ira está sobre todo pecador. Eso es verdad.
Pero esto, mis hermanos, es solo una de las tantas manifestaciones de las emociones de Dios. Es solo un aspecto de su personalidad. Dios, mis hermanos, necesitamos conocer que nuestro Dios encuentra placer y gozo en sus criaturas, en sus hijos, y más cuando se arrepienten. ¿Sabían? Mire lo que dice Lucas 15. Vamos a ver lo que dice la escritura. 15, Lucas 15, verso 4 al 7, dice ahí, Jesús hablando: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo la pone sobre sus hombros? Dígame, ¿cómo? Gozoso. ¿Cómo? Gozoso. Imagínense, Dios se goza, Dios se alegra cuando ha encontrado una oveja perdida. Cuando te encontró a ti que estabas perdido por allá en el lugar más oscuro de la vida, el Señor te puso sobre sus hombros y lo hizo con gran alegría y gran gozo. Pero sigue diciendo: y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, ¿qué les dice? Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo. ¿En dónde hay gozo? En el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este es el Dios que tenemos. No solo una cara de las emociones de Dios, de su personalidad. Dios es un Dios que se goza, que tiene placer, que se deleita en aquellos que se arrepienten. Y si tú eres un arrepentido y vives como un arrepentido, el Señor está gozoso, contento. Por ello, cuán agradecidos debemos estar tú y yo por este atributo maravilloso de Dios, ¿o no, hermanos? Nuestro Dios es un Dios de gozo. Dice Nehemías 8:10, anótalo nada más. Yo te digo ahí la última parte de este versículo que dice: porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Otra vez lo digo: porque el gozo del Señor, ¿qué? Es nuestra fuerza. La mayoría de las versiones así lo traducen: el gozo del Señor, mostrándonos con ello que el gozo es una cualidad de su carácter y es parte de su vida. Ahora bien, la palabra gozo tiene dos sentidos aquí. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Dos sentidos. Uno, se está refiriendo al gozo que Dios mismo da. Este es un sentido, al gozo que Dios mismo ¿qué? Da. Pero el segundo sentido, mis hermanos, se refiere al gozo que Dios tiene y experimenta. Dios se goza, Dios experimenta gozo. Ahora bien, Dios nos da gozo, nos da alegría porque Él es alegre. Se regocija y es la fuente de gozo, así como la fuente del amor, de la misericordia, de la paciencia, de la bondad. Dios es la fuente de todo gozo, de todo gozo. Por eso se nos dice que el reino de Dios, mire lo que dice Romanos 14:17, una característica que se nos presenta del reino de Dios aquí en Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y ¿qué más? Gozo. Este versículo de Romanos 14, había conflictos en la iglesia de los cristianos ahí en Roma, porque unos menospreciaban a otros y otros juzgaban a los otros. ¿Por qué? Por la comida, por el día en que se debía de celebrar al Señor,
por lo que se debía de beber, y entonces por ahí los judíos que no comían carne que los gentiles comían, ellos juzgaban a los gentiles, pero los gentiles decían: nosotros ahora en Cristo tenemos libertad de todo, pero ellos menospreciaban a los judíos, y la cosa que no tenían la actitud correcta ni unos ni otros. Por eso Pablo les dice: hey, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. El reino de Dios consiste en carácter, un carácter del cielo, un carácter de Cristo, un carácter que viene de Dios, y ese carácter es justicia, paz, gozo. Algo que debe caracterizar a un cristiano que tiene el reino de Dios es que es alguien gozoso, alegre, feliz, llega a su casa sonriendo siempre, ¿verdad? Y no con la cara de pocos amigos. ¿Verdad que así son, hermanos? Mande. Bueno, así debemos de ser. Me voy a incluir porque yo también debo de llegar siempre con una cara de gozo, de alegría. Porque ese es el Dios que hay aquí adentro. Ese es el reino que aquí radica en nuestro corazón. Una característica del reino de Dios, mis hermanos, no es que seamos solemnes. Una característica del reino de Dios es la alegría. Eso es lo que impera en el reino de Dios. Ahora, déjeme ponerle otro ejemplo. En la parábola de los talentos, ¿cuántos han oído la parábola de los talentos? Vemos en esta parábola, que está en Mateo 25, si quiere usted ahí verla, Mateo 25, 23, 21, del 21 en adelante, y dice ahí que esta parábola, el dueño de los siervos, ¿verdad? A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Pero aquí lo que yo quiero enfocarme es que el de 5 talentos le produce a su señor otros 5 talentos. Al que le dio 2, le produce otros 2 talentos. Y mire lo que les dice a cada uno de ellos. Escuche lo que les dice. Su señor le dijo al de 5: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero luego, ¿qué le dice? Entra a la casa del terror. Así dice. ¿A dónde le dice que entre? Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Y luego al otro de 2, en el verso 23, le vuelve a decir lo mismo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y otra vez le dice: entra al gozo de tu Señor. Mis hermanos, el gozo es una característica importante del reino de los cielos. El gozo, ¿qué impera en tu vida? ¿Qué reina en tu vida? ¿Cómo eres? ¿Eres una persona gozosa? Ambos versos nos están indicando estas palabras: que nuestro Dios, nuestro Señor, es alegre, y que todos sus siervos fieles estarán alegres juntamente con Él. Amén. Si escudriñamos las escrituras, mis hermanos, encontraremos suficientes evidencias del deleite y el placer que tiene nuestro Dios manifestado en su gozo, su alegría. Hay muchos pasajes que nos hablan del gozo del Señor, pero yo me pregunto, ¿ese es nuestro Dios? Esa es la razón por la que nosotros, como sus hijos y su pueblo, debemos ser alegres, gozosos. ¿Cuánto realmente podemos decir que nos deleitamos y disfrutamos del gozo del Señor en nuestra vida? Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo más de Dios. En Génesis 1:31, Génesis 1:31, voy a leerlo en una versión que es la Biblia de las Américas, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del 6º día. Aquí la palabra clave es que Dios, dice aquí, vio
he aquí que era bueno en gran manera. Esta expresión, mis hermanos, no solo nos está describiendo la aprobación de Dios en lo que Él había hecho, sino que nos está mostrando era bueno en gran manera. Nos demuestra el gozo y el placer que Dios experimentó cuando lo hizo todo. Ahí está reflejado. Entonces podemos decir que Dios se gozó, se llenó de placer cuando sus manos hicieron el universo, hicieron el mundo, hizo al hombre que fue creado a su imagen y a su semejanza, y es por eso que Dios se gozó y se llenó de placer. Pero también Dios se entristece. ¿Cuándo saben que Dios se entristece? Cuando el hombre peca y desobedece a Dios, su gozo se torna en tristeza. Como lo dice en Génesis, se lo voy a leer, Génesis 6, versículos 5 y 6. Cuando el hombre peca, ese gozo de Dios por lo que ha hecho, por sus criaturas, se torna en tristeza. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y note esta frase, y le dolió en su corazón. Esta palabra, y le dolió, es entristecer su corazón. ¿Cuántos quieren que el corazón de Dios experimente siempre gozo? A ver, voy a volver a repetir. ¿Cuántos quieren que el corazón de Dios se deleite con su gozo? ¿Cuántos desean eso? Bueno, no peque, hermano, no pequemos. Obedezcamos a Dios. Y esa es una manera en que Dios se va a gozar de cada uno de nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, Dios es un Dios de gozo. Por eso es importante que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, seamos personas llenas de un corazón de gozo. Vamos a ver ahora qué tan importante debe de ser el gozo para nuestra vida. ¿Qué tan importante será tener un corazón lleno de gozo? ¿Será importante? Antes que nada, déjeme decirle, esta palabra gozo viene de la palabra griega jara, que significa alegría, deleite, estar feliz, estar contento, con regocijo. Eso es lo que significa esta palabra gozo, jara. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el culto y el servicio a Dios en el templo debía estar lleno de gozo, que se expresaba en las festividades y las celebraciones. Y déjeme darle un dato muy interesante. En Éxodo 5:1, vaya conmigo a Éxodo 5:1. Me gusta mucho este versículo por algo que nos va a mostrar y aprendemos de él. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Dios manda a Moisés y Aarón a hablarle al faraón para que deje ir a su pueblo. Esta es la primera ocasión que van Moisés y Aarón con el faraón. Miren lo que dice, ¿lo tienen? Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme. ¿Qué le iban a celebrar? ¿En dónde? ¿Fiesta en dónde? En el desierto. La razón de Dios, mis hermanos, de llevar a su pueblo por el desierto era para una celebración de alegría y no de murmuración y queja. La razón de que Dios nos lleve al desierto, a ti y a mí, la razón que muchas veces pasamos desierto en nuestra vida, que el desierto representa en cierta manera prueba, lucha,
Ahí Dios quiere que tú le celebres, ¿qué? Fiesta, con gozo, con alegría, no con quejas, no con murmuraciones. La liberación de la esclavitud debería de haber sido motivo de gozo para Israel, de alegría, de deleite, de estar feliz, estar contentos. Pero luego salieron, y acuérdense, luego ya enfrentan el Mar Rojo. Y para esto nos sacaste, para morir aquí. Parece que Israel, mis hermanos, no le fue de tanto gozo la liberación, de tanta alegría, de tanta felicidad. ¿Cuántos de ustedes han venido al Señor, han escuchado la palabra de Dios, han abrazado el mensaje del Evangelio, han creído en Él, pero luego de repente se gozan un momento, vienen las pruebas, vienen las luchas, y luego ese gozo se acaba? Y luego comienzan algunos a decir: uy, pues antes estaba mejor, antes no tenía tantos problemas, antes no tenía tantas circunstancias. Y empiezan a hablar como el pueblo de Israel. No, Dios no te sacó para eso. Dios te sacó para que tú entiendas que tienes un Dios que es fuente de alegría, fuente de gozo, y Él quiere que en medio del desierto tú le celebres, le hagas al Señor una fiesta de alegría, una fiesta de adoración a Dios, pero de alegría, de gozo. Como discípulos del Señor somos los primeros, los que debemos manifestar el gozo, la alegría, el deleite, la felicidad, estar bien contentos, hermanos. ¿Cómo vamos a alcanzar a los demás si llegamos todos apachurrados, todos desinflados, y de esa manera queremos alcanzar a la familia? No. Que la gente te vea en el desierto celebrándole fiesta al Señor. Que la gente te vea en medio de tus pruebas, que estás con el gozo del Señor, un fruto del Espíritu, una actitud que viene solamente de Dios por su palabra. Porque la comes, porque la vives, porque la disfrutas, la palabra de Dios. Como discípulos del Señor, usted y yo somos los primeros en manifestarle a este mundo, mis hermanos, que no ocupamos de vino para estar contentos, ocupamos de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y eso tenemos que estar buscando. Yo me pregunto, ¿somos felices? ¿Eres feliz? ¿Vivimos llenos de gozo en nuestro corazón? ¿Es el gozo una de las manifestaciones en nuestra vida? Jesucristo, mis hermanos, por encima de toda circunstancia, nos enseñó que el gozo debe de estar por delante. Hebreos 12:2. Dice ahí: puesto los ojos, ¿en dónde deben de estar puestos nuestros ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y note por qué debemos hacerlo: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está un Jesús poniéndonos el ejemplo a usted y a mí, que puso el gozo por delante cuando Él estaba sufriendo. ¿En dónde? En la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, mis hermanos, Él solamente pensaba no en su sufrimiento, sino en el día glorioso de la redención. Él sería exaltado, y juntamente con Él, usted y yo que hemos creído en Él, seríamos exaltados, levantados de los muertos. Jesús se gozó en el momento de su muerte, mis hermanos, porque Él estaba cumpliendo el propósito de Dios de llevar en Él el pecado de los hombres. Jesús se gozó sabiendo que en su muerte Él abriría el nuevo camino para acercarnos a Dios.
Jesús se gozó sabiendo que por su muerte llevaría a muchos santos a los cielos. Por eso usted y yo nos debemos de gozar. Usted y yo debemos de ser un pueblo que le celebramos gozo y alegría al Señor. Cuando usted vaya a su trabajo, usted muestre el gozo del Señor. Cuando usted llegue a su casa, usted muestre el gozo del Señor. Cuando usted venga a la iglesia, no solamente en la iglesia esperando que vengan esos cantos que nos gozamos, nos alegramos y adoramos al Señor. No, nosotros tenemos que vivir y experimentar en cualquier lugar donde estemos el gozo de nuestro Señor. Ahora vamos a ver cómo es que podemos tener este gozo del Señor. ¿Le parece? ¿Cómo lo podemos tener? Vamos a ver cómo podemos llenar nuestro corazón del gozo del Señor. Número 1, hace un momento en la alabanza y la adoración, cuando Chuy nos dirigía, él mencionaba algo muy interesante que era la presencia de Dios. Así que el número 1, ¿cómo podemos llenar nuestro corazón de gozo? Viviendo en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios que siempre estaremos gozosos, porque nuestro Dios es gozo. Y dice el Salmo 16:11. Vaya ahí, búsquelo. Salmo 16:11. Dice la Escritura: me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo a veces es lo que no comprendo. Y no comprendo cuando un cristiano dice que está en la presencia de Dios, pero lo encuentras todo desalentado, triste, como que le hace falta ahí agarrar una bomba de aire y empezarlo a inflar, ¿verdad? Pero aquí dice que en la presencia de Dios hay plenitud. Esta palabra, plenitud, significa satisfacción total. Aún en una pareja de matrimonios, aún una mujer donde su esposo, a lo mejor el esposo ha hecho cosas incorrectas y ella está ahí, esa mujer debe ir a la presencia de Dios y entender que en la presencia de Dios hay plenitud, hay satisfacción total. ¿De qué? De gozo, delicias a su diestra. Eso es lo que hay en su presencia. Eso es lo que encontramos en la presencia de Dios. No existen muchas sendas que nos llevan a la vida. Solo hay una senda, y esa senda es Cristo Jesús. Y es Cristo quien nos dirige en esta senda para que usted y yo tengamos satisfacción total de gozo, de alegría. Y con eso enfrentemos nuestros problemas. ¿Dónde caminas tú? Te pregunto. ¿Qué senda estás siguiendo? ¿Es la senda de tu carne? ¿Es la senda de tus deseos? ¿Es la senda de tus placeres? ¿Es la senda del mundo? ¿O es la senda que te lleva a la presencia de Dios, donde encuentras vida, donde encuentras esa plenitud de gozo que solo Dios te puede dar? Ahí es donde debemos tú y yo tener puesto todo el corazón. Amén. 2, no solo es en la presencia de Dios como llenamos nuestro gozo. También, mis hermanos, es importante que tú y yo seamos llenados por el gozo del Señor. Tenemos que llenarnos. Y esto sí me pongo a pensar, como hace un rato lo decía, cuando la llanta se desinfla, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ir y ponerle aire hasta que se infle y esté en su estado
correcto la llanta. Muchas veces estamos desinflados, mis hermanos, tenemos que ir y llenarnos. Y la Biblia dice: no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos. ¿De qué tenemos que ser llenos? Del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura del que nos va a llenar de gozo, el Espíritu Santo. Tenemos que buscar esa llenura que debe influenciar nuestras vidas, esa llenura que nos debe de llevar a impactar a otros por el gozo, ese gozo producido por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Recuérdalo, Dios es un Dios feliz. Él se goza con sus hijos y Él quiere que sus hijos se gocen con Él. Amén. Hay que llenarnos de este gozo. 3, déjame decirte la tercera cosa con la que tú y yo vamos a llenar nuestros corazones de gozo. ¿Con qué más vamos a llenar nuestros corazones de gozo? Debemos experimentar el gozo del Señor. El gozo del Señor, mis hermanos, no es un momento, es una actitud en nuestro interior. Esta debería de ser la característica de nuestra vida y de nuestra adoración. Es un gozo que va a ser, claro, mucho mayor cuando estemos en el cielo. Pero los cristianos, el gozo no es una opción. El gozo es algo ordenado por Dios a experimentar y a expresar como cristianos. Mira lo que dijo Jesús. ¿En qué momento y en qué situaciones nos dice que debemos expresar el gozo? Dice Mateo 5:12. Mateo 5:12. Dice ahí: gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Es decir, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, ¿qué se nos ordena que experimentemos? Gozo y alegría. Gozo y alegría. Recuerda lo que ese gozo y esa alegría, la fuente de él está en la presencia de nuestro Dios. Amén. Dice Lucas 10:20: los discípulos se regocijaban por otras cosas, tampoco nosotros nos regocijemos por otras cosas. Mira lo que dice ahí, Lucas 10:20: pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, no regocijéis de que sino antes bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos. Fíjese, el gozo que usted y yo debemos de tener, en dónde debe de estar centrado, ¿verdad? Claro que sí nos gozamos cuando oramos por una persona que está enferma y es sanada. Claro que nos gozamos cuando alguien está poseído y oramos y es liberado de esa posesión. Nos gozamos, pero nuestro gozo, nuestro regocijo no debe de estar centrado en eso. Nuestro regocijo debe de estar centrado, mis hermanos, que nuestro nombre está escrito ¿en dónde? En los cielos, porque ahí, mis hermanos, en los cielos es donde usted y yo vamos a disfrutar por toda la eternidad con un Dios alegre. Amén. Bien, y vamos al último punto. ¿Por qué debemos tener un corazón lleno de gozo? Ya vimos cómo podemos llenarnos. Ahora vamos a anotar por qué debemos tener un corazón lleno de gozo. En primer lugar, debemos tener un corazón lleno de gozo, mis hermanos, porque Jesucristo es la fuente de todo gozo. Y si Jesucristo vive en nuestro corazón, entonces ¿cómo debemos estar tú y yo? Gozosos. Así debe de ser, gozosos. Jesús les dijo a sus discípulos que ellos tendrían gran gozo, que el gozo que experimentarían era un gozo que no puede dar el mundo. Dice en Juan 15:11, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En Juan 16:20 Jesús dijo: de cierto os digo que ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
¿Por qué les dijo eso? Porque Jesús iba a partir, pero una vez que partió y vino el Espíritu Santo, ¿cómo creen que se encontraban los discípulos en el Pentecostés? ¿Cómo estaban? Llenos de gozo, llenos de alegría. ¿Por qué debemos tener un corazón lleno de gozo? Porque debemos ministrar a Dios con alegría. Usted y yo siempre debemos ministrar a Dios ¿con qué? Con alegría. La Escritura nos dice en muchos pasajes, déjame leerte algunos. En el Salmo 95, verso 1 y 2, dice ahí la Escritura: venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, con gozo, con alegría. Salmo 100, verso 1 y 2 dice la Escritura: cantad alegres a Dios. ¿Cómo debemos cantar al Señor? Alegres, habitantes de toda la tierra. Y luego no solamente dice que cantemos, también dice servir a Dios con alegría. ¿Cuántos están sirviendo con alegría? Ay, otra vez me toca hacer, otra vez esto, otra vez me toca. No, hay que servir a Dios. ¿Cómo? Con alegría, deleitándonos, gozándonos. Señor, gracias porque me toca hacer esto, servirte en esto. Gracias, Señor, porque a lo mejor ahora me toca servir en el cunero y cambiarle los pañales a los bebés y ministrar ahí a los bebés en esa edad. Gozarte. A mí nunca se me olvida cómo empecé yo a servir. Yo empecé a servir ahí con los bebés hace muchos años, y luego fui maestro de niños, y algunos de esos que fueron mis alumnos de niños, yo llegué a tenerlos allá en las Águilas, a uno dirigiendo como director de la alabanza, y yo fui su maestro. Y qué gozo, qué alegría. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Así, qué importante es el gozo, mis hermanos. Qué importante que usted y yo realmente tengamos un corazón que refleje el gozo de la presencia de Dios. Esta es la actitud correcta que debemos presentar ante Él. Podríamos estar con otras actitudes ante la presencia de Dios. Podríamos venir a la presencia de Dios a quejarnos. Ay, Señor, ese esposo que me diste. O el esposo: ay, Señor, esta mujer que me diste, mira, diario como machetito. Podríamos venir ante su presencia religiosamente, como cumpliendo nada más, cantando por cantar, levantando las manos por levantarlas, pero sin realmente tener una actitud aquí adentro que nos mueve a hacer las cosas con alegría. Podríamos venir ante la presencia de Dios con apatía. Ahí va a dirigir Chuy García. Ay, va a predicar el hermano Sergio. Podríamos venir ante la presencia angustiados o preocupados, y ahí, ay, ¿cómo le voy a hacer? No tengo dinero y mañana tengo que pagar la renta. Ven con gozo, ven con alegría a la presencia de Dios. Descansa en el Señor, confía en el Señor. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿O no? Descansa en Él, confía en Él y Él hará. Haz lo tuyo, trabaja, enfrenta tus situaciones, habla, y tenlo por seguro que la presencia de Dios en ese gozo a lo mejor le va a dar tanta risa al dueño de la renta, y va a decir: no se preocupe, le espero unos días más. Bueno, Dios hace muchas cosas, ¿o no, hermanos? Él hace muchas cosas. Podríamos venir ante su presencia sumergidos con tanta tristeza. No quiere decir que no estemos tristes, claro que hay momentos tristes, pero la actitud importante en el interior de nuestro corazón que nos debe caracterizar es el gozo del Señor. Amén. 3. ¿Por qué debemos tener un corazón lleno de gozo? Porque el gozo del Señor, mis hermanos,
es el resultado de la unción que está sobre nosotros. ¿Cuántos tienen la unción del Santo? ¿Cuántos tienen la unción de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Si tú tienes al Espíritu Santo porque has creído en el Señor Jesucristo, tú tienes la unción del Santo, la unción de Dios, y la unción del Espíritu Santo es la que te da ese gozo. Alguien podría decir que la unción del Señor está sobre él, pero lo que manifiesta en su vida realmente es otra cosa muy diferente. Muestra amargura, muestra derrota, muestra odio, muestra venganza, muestra preocupación. No, mis hermanos, la unción del Santo no produce eso. La unción del Santo, entre una de las tantas virtudes que produce en nosotros, es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor constituye un buen, ¿qué dijimos? Remedio. ¿Qué constituye? Medicina para su cuerpo, salud, bienestar. No se deje que los problemas de la vida lo afecten, mi hermano. Por algo el Señor nos dice tantas veces, cuando dice que si obedecemos su palabra, si somos atentos a su voz y si guardamos sus mandamientos, tendremos larga vida. Por algo nos dice eso. ¿Qué significa que tendremos larga vida? Pues va a haber bienestar. No vamos a estar enfrentando tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo al Señor, y esa obediencia produce salud. Grábeselo. ¿Qué produce? Salud. No salud esta, salud física, ¿sí? Alguien puede decir que la unción está sobre él, pero cuando llega a su casa manifiesta puro enojo, molestia, gritos y más gritos. No. Así no, hermano. Usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene la unción de Dios. Y si usted tiene al Espíritu Santo y usted tiene la unción de Dios, usted tiene que aprender a llegar a su casa o estar en su casa con sus hijos, siempre manifestando el gozo del Señor. Si hay algo que ellos deben de mirar en nosotros, nuestros hijos, es ese gozo del Señor. No siempre al contrario, ¿verdad? Como militares, y esto no, y esto no, y esto no. El gozo del Señor, la alegría del Señor. A lo mejor el hijo te ve bien alegre en la iglesia, pero luego ya que llegas a tu casa, ¿qué te pasó, papá? Yo pensé que allá habías recibido mucho gozo para traerlo aquí, y de repente llegas aquí como que te cambia todo. Pero aquí no hay de esos, ¿verdad, hermanos? Una mujer que dice a sus hijos que el gozo del Señor está en ella, el gozo del Señor está en mí, pero sus hijos no dejan de escuchar sus quejas, sus críticas. Mamá, ese no es el gozo del Señor. Cambia, por favor. Ese no es el gozo. Amén. Tenemos una gran responsabilidad, pues, tú y yo, mostrar al mundo que dentro de nosotros está alguien que produce gozo. Un gozo que perdura. Un gozo que está siempre en nuestra vida y que va a aumentar cuando estemos con el Señor en la eternidad. Amén. ¿Por qué debemos de tener gozo? Porque el gozo del Señor, escuche esto, el gozo del Señor, mis hermanos, es una gran herramienta cuando enfrentamos pruebas. El gozo del Señor es una gran herramienta que Dios nos da cuando enfrentamos ¿qué? Pruebas. Santiago capítulo 1 versículo 2, y ahí lo dice Santiago diciendo: hermanos míos, tengan por sumo gozo. Vea cómo debe de ser el gozo, el máximo, sumo gozo. Algunos nada más tienen sumo gozo cuando llegan a su trabajo y luego llega el día de la quincena. ¡Wow! Ahora sí me aumentaron el sueldo. Aleluya, gracias Señor, qué bueno eres. Pero si llega el cheque a la mitad,
Mandé. Ya no. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note, diversas pruebas, diferentes. Va a haber diferentes pruebas, va a haber diferentes cosas. Yo me acuerdo, mi hermano, en una ocasión el diablo me quiso poner muy triste, pero no me dejé. De verdad. Yo trabajaba en un tiempo, me acuerdo por allá en el 91, casi a finales del 91, trabajaba vendiendo carros, tenía un Renaultcito. Todavía sigo teniendo Renaults, les tengo confianza, ¿verdad? Entonces tenía un Renaultcito, lo dejé en la esquina y me tocó guardia para ahí en la agencia para vender. Cuando salí y de repente ya a la hora de la comida vi el carro y dije, ah caray, pues ¿quién le polarizó los vidrios a mi carro? Y ya me voy acercando, cuando voy cerca veo que hay mucho humo circulando dentro de mi carro, se quema. Y entonces luego llegué, abrí la puerta, pero imagínense, fuego con aire, ¿qué produce? Más fuego. Y entonces por ahí iban pasando unos policías, sacaron su extinguidor y trataron de apagar, no se pudo, son chiquitos. Yo fui a la agencia y me traje uno de esos de Torton, grandotote, y lo apagué. Ya no había tablero, ya no había volante, no había asientos, todo estaba quemado. Y luego el diablo ahí, las voces, ¿verdad? ¿Cuántos saben que debemos tener el escudo de la fe? El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego ¿de quién? Del maligno. Ahí está. Tú mira, que ahora que Dios te estaba bendiciendo y que no sé qué, y ahí están los pensamientos que venían. Yo dije, no, yo no voy a dejar y me voy a gozar y no está bien, no le hace que ande en camión, voy a vender más carros en camión. Y vendí más carros, de verdad, gracias a Dios. Yo no sé, el Señor me ayudó. Pero tenemos que gozarnos en diversas ¿qué? Pruebas. A lo mejor ahorita sales y no vayas a encontrar tu carro, no te creas. No voy a profetizar, que luego vas a decir, ay, el hermano para qué habló de eso. No, pero hay que gozarnos, de verdad. Yo sé que nos cuesta todavía mucho trabajo cuando nos encontramos con sorpresas y cuando recibimos noticias o nos enfrentamos a algo así repentino, pero aquí dice, tengan por sumo ¿qué? Gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, al final de cuentas, con ese gozo, ¿a dónde se nos va a llevar? A tener más paciencia. Voltea con el que está a un lado y dile, ya ves, ocupas más paciencia, porque todavía te desesperas mucho. No, mis hermanos, aquí no nos dice este versículo que tengamos la idea de fingir que somos felices. No finjamos que somos felices. Realmente seamos felices aunque la cosa esté difícil. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí se puede. Pero ¿saben cómo se puede? Por la fuente de gozo de nuestro Dios. Él es un Dios alegre. Él es un Dios de gozo. Y Él quiere que así como Él es alegre, así como Él es de gozo, así usted y yo seamos un pueblo gozoso, alegre. Yo te pregunto, ¿qué es lo que generalmente haces tú cuando te encuentras en las pruebas? ¿Qué haces comúnmente? Pablo y Silas en la prisión cantaron y empezaron a ver cuál nos aventamos, a ver, fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré, aunque no esté Quicho y García, vamos a darle duro, ¿no? Pedro y Juan, mis hermanos, fueron azotados después de haber ser usados para que el cojo que estaba ahí en el templo de la Hermosa fuera sanado. Fueron azotados, pero una vez que fueron azotados, dice que ellos salieron de ahí gozosos de haber padecido en el nombre de Jesús. Por último, mi hermano, déjeme decirle, ¿por qué debemos de tener un corazón lleno de gozo? Porque el gozo del Señor
debe de ser una manera en que podemos usted y yo edificarnos los unos a los otros. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y luego dice en el verso 4: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo hay que regocijarnos? Siempre. Otra vez os digo, les dice Pablo, regocijaos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, les dice Pablo en el verso 10, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Por qué les dice que se gocen? Por lo que estaban haciendo, de apoyar el ministerio de Pablo. Regocijaos siempre, y les digo otra vez, regocijaos. Así yo les digo esta noche, hermanos, que el gozo del Señor sea el reflejo de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo necesito el gozo del Señor? ¿Cuántos de ustedes pueden estar pensando que están pasando un tiempo difícil, pero que en este día que están escuchando este gozo, ustedes digan, yo requiero del gozo del Señor como mi fuerza? ¿Cuánto les gustaría decir como el rey David? El rey David llegó a decir en el Salmo 23, mi copa está rebosando. ¿Cuánto les gustaría que su copa esté rebosando? ¿Quieres el gozo del Señor? ¿Te gustaría ser lleno de este gozo celestial, gozarte en su presencia y que su presencia sea tu satisfacción total, tu deleite y tu placer? ¿Te gustaría? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no levantamos nuestras manos al Señor y disfrutamos de su presencia diciéndole, Señor, tú eres la fuente de mi gozo? Tú eres el gozo que me da esa fuerza, esa fortaleza que la necesito mucho en mi vida. Levanta tus manos a Él. Comienza a orar y comienza a decirle al Señor, Señor, yo necesito tu gozo. Yo quiero ser una persona como tú estás esperando de nosotros. Así como tú te deleitas, así como tú te gozas en aquellos que se arrepienten, Señor, en aquellos que producen en tu reino, como lo de los talentos, así, Señor, yo me quiero gozar. Ya sea, Señor, obedeciéndote y dándote fruto, produciendo en tu reino, haciendo tu voluntad, viviendo en tu presencia. Señor, yo me quiero gozar. Yo quiero que mi copa, como decía el rey David, esté rebosando. Yo quiero que mi vida rebose de esa alegría, rebose de ese gozo. Yo lo necesito, Señor. Yo necesito un cambio en mi vida. Mira, Señor, muchas veces todavía me gana el enojo, me gana el estar en una actitud no correcta cuando llego a mi casa. Señor, yo quiero que ahora lo que se me refleje, lo que se vea, es ese gozo que tú puedes dar. Lléname de tu gozo, Señor. Lléname de ese gozo celestial. Quiero gozarme siempre en tu presencia. Quiero tener esa satisfacción total. Quiero, Señor, disfrutar en medio de estas circunstancias, de estas pruebas que yo estoy pasando, por muy difíciles que sean. Yo quiero, Señor, tener ese sumo gozo, sabiendo que detrás de esa prueba me enseñarás a ser más paciente, resistente, de aguante. Gracias, Señor. Gracias porque tú, a través de tu palabra, nos dices cómo es que nosotros podemos llegar a tener ese gozo. Gracias porque nos has dado promesas de que tú cambiarás nuestro lamento en baile, tú cambiarás nuestro dolor en gozo, Señor, y eso creemos. Gracias porque tu presencia ha traído a nosotros el poder disfrutar de una manera diferente esta actitud tan importante en nuestra vida, que es el gozo. Pero también, Señor, permítenos disfrutar de salud física, disfrutar de un bienestar físico, porque tú lo dices en tu palabra, que el gozo, la alegría es medicina, es buen remedio para nuestro cuerpo. Aquí estamos, Señor.
gozándonos en tu presencia. Queremos siempre celebrarte como tú querías que el pueblo de Israel fuera al desierto para celebrarte fiesta. Así nosotros queremos aprender a celebrarte fiesta en medio de nuestros desiertos, en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, en medio del dolor, que ahí nos gocemos, Señor. Gozarnos en tu presencia, así como Cristo tuvo por delante ese gozo, así nosotros siempre tengamos por delante el gozo del Señor. Gracias, Señor. Gracias porque queremos ser un pueblo que refleje siempre esta actitud tan importante de la alegría. Queremos tener caras sonrientes. Queremos ser personas no de un momento fingidos, sino de una actitud, de un fruto que el Espíritu Santo ha producido en nuestro interior. Gracias, Señor. Gracias por tu gozo. Dele gracias al Señor. Gracias por esta virtud que tú compartes con nosotros como tus hijos, como tu pueblo. Muchas gracias por este atributo maravilloso tuyo, Señor, de alegría y de gozo, y siempre nos gozaremos como tu pueblo y no regocijaremos en tu presencia cuando te cantemos, cuando te sirvamos, pero sobre todo cuando obedezcamos tu palabra y hagamos tu voluntad. Muchas gracias, Señor. En el